Martes 4 de agosto estamos a revisar todo el contenido de nuestro plan global de la materia de políticas y estrategias de salud que será parte del examen final que hemos programado para el martes 11, o sea, el próximo martes 11 de agosto estaremos dando nuestro examen final. Para que eso suceda, ya tengo listas sus dos calificaciones, tanto del primer como del segundo parcial, que les voy a ir avisando a medida que vayamos avanzando la materia. Al final de la tarde, yo creo que les voy a ir avisando sus calificaciones para que ustedes estén pendientes y sepan con qué calificación están entrando al examen final. Quiero decirles que este examen final contempla todo el contenido que hemos avanzado desde el primer tema hasta el último tema. Sin embargo, yo voy a seleccionar algunos aspectos que considero muy relevantes como las competencias que ustedes deberían tener en esta materia, para que ustedes me puedan responder con sus conceptos. Ustedes ya saben cuál es la línea del examen. No son preguntas que les exigen a ustedes manejar la materia de memoria. Son más conceptos de ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la primera materia, ¿qué entiendes por participación comunitaria en salud? O sea, su opinión. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, así como esto, va a ser también el examen final. 3 preguntas de concepto, de qué piensan ustedes respecto a. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy en la mañana estaremos revisando, y esto quiero que ustedes vayan anotando, cuáles han sido nuestras materias que hemos estado llevando, nuestros temas que hemos estado avanzando. Y el primero de los temas que hemos ido avanzando guarda referencia con la atención primaria en salud. Fundamental la atención primaria en salud. En las políticas de salud desde hace mucho tiempo atrás, y todavía cualquier gobierno que tengamos el próximo año va a seguir implementando la atención primaria en salud, porque es una estrategia universal, vamos a decir, en Estados Unidos, en la China, en Haití, en Brasil, en cualquier parte se aplica la atención primaria en salud, porque ustedes se acordarán que es producto de una reunión donde han participado todos los representantes del mundo, en Alma-Ata, ¿se acuerdan? Y después de Alma-Ata, donde se dijo salud para todos hasta el año 2000, vino los compromisos del milenio, en el año 2000. Y hoy, dentro de la atención primaria de salud, siempre estamos manejando todo lo que significa sus características. Y una de las más importantes, ¿se acuerdan ustedes? Y ese es el tema 2, es la participación comunitaria en salud, como el motor de las políticas de salud en nuestro país sobre todo. Porque como hemos visto, la participación de la comunidad tiene diferentes niveles, desde el barrio hasta el nivel nacional, desde el nivel local, que es nuestro barrio, hasta el nivel nacional. Y está organizado, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, el tema número 1 es la atención primaria de salud. ¿Cuáles son sus características? En su material de apoyo, ustedes tienen bien claras definidas cuáles son las características que tiene la atención primaria.
Una de ellas es la extensión de coberturas. Otra de ellas es justamente la participación comunitaria. Otra es la atención a las poblaciones más vulnerables, la equidad, la universalidad, etcétera. ¿No es cierto? Primer tema. Segundo tema, la participación de la comunidad. ¿Cómo debe participar la comunidad? ¿Cómo participa? Deja de ser objeto para convertirse en sujeto, hemos dicho, ¿no es cierto? Y tiene que ser activa. Y en eso ustedes juegan un rol muy importante. Y por eso les he desafiado también para que cada uno de ustedes comience a liderar en su barrio, en su zona, en su OTB, en su distrito, el concepto de salud. ¿No es cierto? Para que en este tiempo que estamos atravesando un problema mundial de salud, ustedes puedan involucrarse y liderar. Porque ¿quién más que ustedes que son estudiantes de enfermería, ¿no es cierto?, que conocen el tema y tienen que incorporarse en sus juntas de vecinos, en sus OTBs, para ser los secretarios de salud de sus diferentes lugares donde ustedes viven. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tema número 2, la participación de la comunidad en salud. ¿Cuáles son sus características? Y en ese marco, no se olviden la aplicación de la carpeta familiar como un instrumento que nos permite recolectar la información de salud que tiene cada una de las familias de nuestro barrio, pero además nos permite saber cuáles son las determinantes de salud que afectan a la persona, a la familia y a la comunidad de nuestro barrio, de nuestro entorno donde vivimos, donde está nuestro centro de salud. Entonces es bien importante la participación comunitaria de salud y la aplicación de la carpeta familiar. Luego tenemos que revisar lo que hemos hablado ya en políticas de salud, cuáles son nuestros programas más importantes. ¿No es cierto? Prioritarios los hemos llamado nosotros en nuestro país. ¿Cuál es la población más vulnerable? Las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años. A esas poblaciones más vulnerables está dirigida una serie de actividades. Y una de esas es el bono Juana Zuluaga, ¿no es cierto?, que favorece que la mujer vaya a sus controles prenatales, que vaya a tener su parto en un hospital, que el niño recién nacido tenga todas sus vacunas, pero que además la mamá aprenda a ir a hacer el control del niño sano, que no solamente lleve a su centro de salud cuando el niño está enfermo, sino que más bien vaya al centro de salud a saber cómo está la salud de su niño, ¿cierto? Y para eso el bono Juana Zuluaga le premia. En fin, esos conceptos son bien importantes. También hemos hablado de uno de los programas más importantes, el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, ¿no es cierto? Fundamental, porque es una actividad netamente preventiva. Entonces, tenemos que resaltar que el programa ampliado de inmunización es uno de los programas prioritarios de cualquier gobierno que entre a gobernar nuestro país. Otro de los programas fundamentales es el SNIS, hemos dicho, ¿no es cierto? Sistema Nacional de Información en Salud. Y ustedes están viendo hoy cuán importante es la información. En este tema de la pandemia, por ejemplo, si no tuviéramos este sistema, estaríamos totalmente desinformados. Todos los días estamos informados sobre esta enfermedad del COVID-19. ¿Cuántos se contagian diariamente? ¿En dónde? ¿Qué edades? ¿Cuántos se curan?
¿Cuántos se mueren? También. Entonces, el SNIS, el Sistema Nacional de Información en Salud, es fundamental porque nos permite planificar el futuro. Por este sistema de información sabemos, por ejemplo, que este mes de agosto y a principios del próximo mes, la curva de contagios todavía va a ir creciendo. Porque se está analizando estadísticamente el comportamiento de la enfermedad. Para eso sirve recolectar información, para planificar el futuro. Entonces, es bien importante el SNIS. Hemos hablado del bono Juan Azurduy, hemos hablado del SNIS, hemos hablado del PAI y también estamos hablando de Mi Salud, que es otro de los programas más importantes, que hoy por hoy ya quizás va a quedar en reserva porque esa fue una iniciativa del anterior gobierno para extender coberturas, pero que hoy por hoy ya ha dejado de funcionar. También hemos hablado, y en los últimos temas, el Sistema Único de Salud. Prioridad ahora, ¿no es cierto? Porque es un derecho de que todos los bolivianos tengamos alguna forma de atención en salud. Y el Sistema Único de Salud procura de que todos los que no están bajo la protección de ningún tipo de seguro puedan ir al hospital, a un centro de salud, para una atención gratuita. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Gratuita, entre comillas, podríamos decir, porque los centros de salud para sobrevivir tienen que cobrar, no hay vuelta que dar. Aunque sea 5 bolivianitos tendrán que cobrar. Porque si no, ¿de dónde van a tener ingresos? Ahora que tenemos tantos problemas, sobre todo de la falta de medicamentos, de infraestructura, de recursos humanos en el sistema de salud por este problema del coronavirus, los centros de salud de alguna forma tienen que tener algunos ingresos propios. Así que el Sistema Único de Salud, entre comillas, es gratuito. Pero esa era la idea, que sea gratuito. Porque dice, y les reitero, no sé cuántas veces se ha hecho, la Constitución Política del Estado Plurinacional dice que la salud y la educación es prioritariamente lo más importante en el financiamiento. Y hasta ahora no está terminándose de aprobar el 10% para salud. Entonces, bien importante, jóvenes, que manejemos esos conceptos. Por ahí van a salir algunas preguntas. ¿No es cierto? ¿Por qué es importante el 10% del presupuesto nacional para la salud? Ustedes tendrán que responderme. Porque es parte de un proceso de reflexión que cada uno de ustedes ya se debe estar haciendo en estos días. Tantos enfermos, tantos muertos, y no hay centros de salud, sobre todo en las poblaciones grandes como en Cochabamba, por ejemplo, el Cercado, hospitales repletos, médicos que se han enfermado, que se han muerto, porque nos han pescado en muy malas condiciones al sistema de salud. Entonces, por ahí van a ir las preguntas. ¿No es cierto? Ustedes tienen que aprender a reflexionar sobre esta cuestión. Y es bien importante porque cuando ustedes comiencen a trabajar en el sistema público de salud, van a tener que confrontarse con la realidad. Y esa es la realidad, la que hoy nos estamos atravesando. ¿Cómo será si nosotros aquí en el Cercado vemos todas estas dificultades? ¿Cómo será, digo, en el área rural? Centros de salud que no tenían ni oxígeno para poder ayudar a los que están enfermándose con esta enfermedad. Entonces, lo deben estar pasando mal. Los centros de salud ya seguramente muchos han cerrado sus puertas. ¿Qué pueden hacer ustedes, señoritas que van a hacer, o jóvenes que van a hacer?
que van a trabajar en enfermería, cuando no hay recursos, cuando no tienen el equipamiento para poder solucionar los problemas, cuando no tienen los medicamentos para poder hacerlo. Van a llorar, pues, como hay mucha gente, personal de salud que llora todos los días, y llora por su, ¿cómo podría decirles? Por esta cuestión de que, por su impotencia de no poder hacer algo, porque no habían estado dadas las condiciones. Entonces, es bien importante, jóvenes, que trabajemos reflexionando en la problemática nacional de salud. Por eso se llama políticas de salud. Hacer política es pensar en los demás, para ayudar, para mejorar su calidad de vida en salud. Por eso en esta materia yo les motivo a que ustedes puedan esforzarse, porque cada día sean mejores, porque cuando tengan que ir a trabajar, ustedes estén cargados no solamente de una información, sino también de una capacidad de poder resolver problemas, de ser líderes en sus comunidades. Que ya no sean objetos. Haz esto, hagan lo otro, haga lo otro. No, cuando ustedes tienen que saber por qué estoy haciendo, para qué estoy haciendo. Y hacemos sujetos. Ya soy el que organizo en mi comunidad. ¿Cómo la voy a defender de esta enfermedad? ¿Cómo voy a salir a hacer educación, promoción en la salud para que no se nos enferme? Ustedes tienen que asumir ese liderazgo, jóvenes, en sus comunidades. Aquí en las ciudades todavía tenemos autoridades departamentales, la gobernación, el alcalde y otras instituciones, comités cívicos, que procuran involucrarse para ver cómo mejorar, pero en sus comunidades están más abandonados y ustedes como líderes en salud tienen que tomar la batuta de esto. Y es bien importante que tengan que hacerlo, porque ya están siendo formados para eso, jóvenes. ¿No es cierto? Bien. También vamos a hablar sobre los programas por los grupos etarios. Hemos hablado de los niños menores de 5 años. Hemos hablado del niño recién nacido, 28 días. Hemos hablado del menor de 1 año, del menor de 2 años y el menor de 5 años. ¿No es cierto? Esos son grupos vulnerables en los niños, en la niñez. El otro grupo vulnerable son las mujeres en edad fértil, mucho más las mujeres embarazadas. ¿No es cierto? Esos son los grupos vulnerables, porque además de tener problemas en la atención prenatal y control del parto, hoy el problema del cáncer en el cuello uterino, en el cáncer de mama, es un problema que se ha incorporado porque se ha comenzado a detectar muchos casos en las mujeres en edad fértil. Ese es un problema también en las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas. Así que estas son poblaciones vulnerables. El adulto mayor también. Por eso incluso hay una ley que ustedes ya lo saben. 369, la ley que protege al adulto mayor. La 348 que protege a la mujer contra todo tipo de violencia. Entonces son temas importantes, jóvenes, que ustedes los tienen que manejar. Y en base a esos temas vamos a hablar en el examen. Voy a tener elaborados unos 3 tipos de preguntas para diferentes jóvenes. Yo ya tengo las notas de los 2 primeros parciales de ustedes. Entonces ya tengo una idea de cómo voy a abordar con cada uno de ustedes la temática. Y más bien que de 90 y tantos que teníamos en la lista, se ha reducido bastante, unos 20. Y han abandonado. O sea, han retirado la materia, seguramente por muchas razones. Algunos me han dicho, doctor, no puedo, estoy muy lejos, tengo problemas, discúlpeme. Y yo les he dado las oportunidades. Quiero que sepan, jóvenes, que les he dado sus oportunidades. Yo les he llamado personalmente con mi teléfono a sus casas para que puedan
participar de este proceso. Porque a mí me duele que por estas circunstancias tengan que abandonar. Hubieran sido mucho más los abandonos si no hubiera tenido la oportunidad de llamarles y tener su teléfono y de darles la oportunidad de que presenten sus trabajos, que den el examen, ¿no es cierto? Porque entiendo la situación de muchos de ustedes que están en el área rural y que tienen dificultades de comunicarse. Bien, entonces, también hemos hablado de los programas por patologías más importantes. Hemos dicho las EDAs y las IRAs para los menores de 5 años. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Las EDAs y las IRAs son las más frecuentes enfermedades para nuestros niños. Hemos hablado también del control prenatal y de la atención del parto, los problemas para las mujeres en edad fértil. Hemos hablado de los problemas de la salud escolar de los adolescentes, hemos dicho. Hemos hablado de los problemas de salud que tienen los adultos mayores. Bien, jóvenes, aquí lo dejamos y a la tarde vamos a continuar revisando hasta la parte final, vamos a decir, de lo que son los contenidos para el próximo examen. Y ustedes tienen que revisar todo en el examen final. Así que estén preparados para dar un buen examen. Bueno, listo, jóvenes, nos vemos a la tarde. Entonces, un saludo cordial y chao, chao.